Bien, bienvenidos muchachos a esta primera entrega del tema de esfuerzos mecánicos. Vamos a realizar lo que se denomina el módulo de Young o módulo elástico. Todavía dentro de las propiedades de la materia, vamos a realizar el esfuerzo mecánico y vamos a determinar el módulo de Young en algunos ejemplos. Tenemos aquí nuestra lámina donde podemos observar un cuerpo que tiene una cierta forma, en este caso es una forma cilíndrica. Estos esfuerzos mecánicos, este fenómeno lo vamos a observar para cuerpos que tienen esa forma, que son de alguna manera largos, pueden ser cilíndricos, pueden ser cuadrados, rectangulares, pueden tener cualquier forma, pero la característica es que básicamente son muy largos con respecto a la sección transversal que tienen, es decir, generalmente tienen forma de varillas o cilindros alargados, ¿no? Entonces aquí tenemos este cuerpo que está sometido a tensión, es decir, tiene fuerzas en sus extremos que al aplicárselas internamente van a tratar, lo que va a ocurrir con este cuerpo es que este cuerpo se va a deformar y básicamente se va a hacer más largo, se va a alargar cuando lo someto a esfuerzos de tensión. Por el contrario, si el esfuerzo que yo le aplico es de compresión, es decir, aplico fuerzas hacia el centro de este cuerpo por ambos extremos, entonces el cuerpo va a tender a comprimirse, va a tender a hacerse más corto. Y entonces, bueno, vamos a revisar los conceptos asociados a este fenómeno que se llama esfuerzos mecánicos. Para empezar, bueno, lo que necesitamos determinar aquí es lo que se denomina el módulo de Young. Este módulo de Young es una característica de la sustancia con que está hecho este cuerpo, es decir, para diferentes materiales va a tener un módulo de Young diferente. Cada material tiene su módulo de Young que es característico y cambia para cada material. ¿Cómo se obtiene este módulo de Young? También es muy denominado muy frecuentemente como módulo de elasticidad. Así es como lo van a encontrar también de manera muy frecuente, como módulo de elasticidad. Young está dado en función a la persona que finalmente desarrolló esta proporción, esta fórmula para poder determinar esta característica. Este módulo de Young o módulo de elasticidad es el cociente de la tensión que se aplica, es decir, de las fuerzas que se aplican en los extremos de este material, ya sean de tensión o de compresión. Y si hacemos el cociente entre esta tensión o compresión, entre la deformación unitaria, obtenemos este módulo de Young que está simbolizado con la letra Y por Young, o también lo van a encontrar como una letra E de elástico, módulo elástico. Y bueno, esta tensión que tenemos aquí está simbolizada por esta letra T. Esta tensión es el esfuerzo por tensión o compresión, es decir, es la fuerza que aplicamos en estos extremos, pero su relación con esta área de sección transversal del material. Entonces, si nosotros sacamos la relación entre esta fuerza que aplicamos y esta área, entonces obtenemos el esfuerzo por tensión o compresión. Por eso se dice que esta tensión es el cociente entre la fuerza tensora o compresora que estamos aplicando en nuestros extremos, entre el área de sección transversal. El área de sección transversal pues es esta área pequeñita que si nosotros le hacemos un corte a este material vamos a ver que aparece un área que tiene la forma del material. En este caso esto es un cilindro, la forma que tendría esta área de sección transversal será un círculo. Y entonces si hacemos esa división de la fuerza compresora o tensora entre la sección de área transversal en que se aplica la fuerza, obtenemos
tensión. Y esa es la manera como tenemos esto terminado, dividiendo la fuerza entre el área de sección transversal. Estos esfuerzos de tensión o compresión producen una deformación, que es un cambio en las dimensiones de este material. Si yo le aplico fuerzas de tensión, lo que voy a provocar es que este material se estire, se haga más largo, se deforme. Si le aplico fuerzas de compresión, voy a lograr y voy a propiciar que este material se acorte, se haga más corto, y entonces también lo estoy deformando. Y entonces este cambio de dimensiones se da desde una longitud inicial, que vamos a simbolizar con L sobre índice 0 o LO, hasta una longitud final que vamos a simbolizar con una letra L mayúscula. Esa es la longitud final. Y entonces ocurre que entre estas dos longitudes hay un incremento de longitud. Esto es, este incremento de longitud que representamos con esta delta L será igual a la longitud final, la longitud que tiene el cuerpo al final, menos la longitud que tenía inicialmente, ya sea que se estire o que se comprima. Y siempre la variación de la longitud va a ser su longitud final menos su longitud inicial. Si esta variación de la longitud la dividimos entre la longitud inicial, entre la longitud que tenía originalmente el material, entonces obtenemos esta otra característica del material que se llama la deformación unitaria. Entonces la deformación unitaria la podemos obtener con la variación de la longitud dividida entre la longitud inicial del material. Y habíamos visto que esta variación de la longitud es precisamente la longitud final menos la longitud inicial del cuerpo. Esa es la variación de la longitud. Y si lo dividimos entre la longitud inicial, perdón, aquí tenemos un error en esta lámina, debe de ser la longitud inicial a la que nos referimos aquí, no a la longitud final, para poder obtener la variación aquí debe de ser la longitud inicial. Es a lo que nos vamos a referir. Entonces si puedo sacar la variación de la longitud y dividirla entre la longitud inicial que tenía ese cuerpo, entonces puedo obtener esta deformación unitaria que sufre el cuerpo cuando se le aplican fuerzas de tensión o de compresión. Y entonces finalmente puedo determinar el módulo de Young si divido esta tensión, es decir, esta fuerza entre área que le aplico, y la divido entre la deformación unitaria. Y entonces vamos a ver que tenemos aquí, por ejemplo, un cuerpo que tiene una longitud inicial simbolizada con esta L0. Si yo le aplico fuerzas de tensión a los extremos, lo que voy a lograr es que este elemento se deforme, este cuerpo se deforme y se haga más largo, y entonces al final va a tener una longitud final cuando está sometido a tensión. Puede ser que tengamos fuerzas de tensión o de compresión, y entonces lo que vamos a tener es este caso. Por ejemplo, en la parte de arriba tenemos el mismo caso, tenemos fuerzas que lo jalan hacia sus dos extremos. Entonces la longitud que tenía inicialmente, al aplicarles estas fuerzas, van a hacer que este cuerpo se deforme, incrementando su longitud. Estas fuerzas, pues se supone, son aplicadas en esta sección transversal, en toda esta sección amarilla, en esta área formada por el corte de este material. Estas fuerzas están aplicadas en esta área, entonces aquí es donde podemos determinar esta tensión que se aplica a este material, dividiendo esta fuerza entre esta área y la sección transversal. Si en vez de traccionarlo, es decir, en vez de jalarlo hacia los extremos, se comprime, se le aplican las fuerzas hacia adentro, hacia el centro del material, entonces estamos ejerciendo una fuerza de compresión, una tensión de compresión, y también esa tensión de compresión se supone aplicada sobre toda esta área de sección transversal del material, y se determina de la misma manera, es decir, dividiendo la fuerza que se aplica
en los extremos perpendicularmente a esta área de sección transversal. De esa manera podemos determinar el esfuerzo que se está aplicando sobre este material y que va a ocasionar que se deforme. Una de las aplicaciones más comunes de este fenómeno, de este módulo de Young, pues lo podemos ver por ejemplo en las grúas que se encargan de transportar materiales, de llevar materiales y de moverlos de un lugar a otro. Estos cables que están aquí sosteniendo esta viga a través de este gancho, bueno, pues estos cables tienen un cierto módulo elástico que les permiten, que de hecho tienen una cierta deformación cuando se le carga un cierto peso. Esta de cierta deformación deberá de mantenerse dentro de un cierto rango para evitar que estos cables se puedan romper, y entonces la carga o el cuerpo que están cargando pueda caer y causar algún daño sobre la construcción de las personas. Entonces por eso es importante el conocimiento y la determinación de este módulo de Young y de las diferentes parámetros que están relacionados con él. Entonces tenemos estos cables, precisamente están sujetos a unas fuerzas. Esta viga está ejerciendo una fuerza en esta dirección hacia abajo, ejerciendo una dirección hacia abajo, y pues al estar sostenida de la grúa, pues aquí también hay una fuerza que está siendo aplicada sobre el cable. Y entonces vemos que este es el caso de este cuerpo. Estamos aplicando fuerzas hacia los extremos del cable, de tal manera que estamos aplicando fuerzas de tensión. Y lo que va a ocurrir con esto va a ser una deformación del cable, es decir, un alargamiento para a la hora que esté cargando este cuerpo. Y nos interesa es determinar precisamente en algunos casos el módulo de Young, es decir, esa característica del material con que está hecho ese cable, o en otros casos tal vez será nuestro interés determinar qué tanto se alarga el cable cuando le colocamos algún cuerpo, qué tanto se alarga el cable, para saber si está dentro de sus límites tolerables, y entonces puede usarse sin ningún problema para esa aplicación. Es importante que veamos que hay aquí una convención en cuanto a los signos. Si nosotros tenemos este caso que aplicamos fuerzas de tracción, es decir, fuerzas de tensión hacia los extremos del cable, vamos a utilizar un signo positivo para esas fuerzas, y desde luego para esa deformación también va a ser positiva porque se va a ver un alargamiento. Si lo que tenemos son fuerzas de compresión, las fuerzas son hacia el centro del material, y entonces debemos de considerar fuerzas con signo negativo, que van a tratar de comprimir el material, es decir, de hacerlo más pequeño. Entonces la deformación también va a ser negativa, va a ser a tratar de comprimir, de hacer más pequeño el material, más corto. Entonces eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, muchachos. Vamos a ver que podemos tener un cuerpo como este. Vamos a determinar, en este caso vamos a determinar el módulo de Young para este cuerpo. Vamos a suponer que este cuerpo tiene una longitud inicial de 5 metros. Puede ser un cable de acero, un cable de algún otro material, un cuerpo muy largo con respecto a su sección transversal. Y en el siguiente video estaremos realizando el cálculo de este módulo de Young por cuestiones de tiempo. Entonces por el momento vamos a ver que vamos a aplicar fuerzas de tracción o fuerzas de tensión. Vamos a lograr que este cable se alargue, y por el momento es todo. Gracias por su atención.